Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Vamos a leerlos, vamos a orar y vamos a comenzar, hermanos. Mire lo que dice la Escritura. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a darle inicio a esta enseñanza. Amado Señor, en esta mañana estamos delante tuyo. Venimos para aprender de tu palabra, para que tu palabra nos hable, Señor, y sea expuesto lo que tú diste como revelación a través de tu Santo Espíritu a los apóstoles, Señor. Que nos nutra, nos alimente y cambie nuestros patrones de conducta basados en la transformación que tú hiciste de nuestras vidas en el nuevo nacimiento. Ayúdanos porque queremos ser realmente unos buenos creyentes, no unos creyentes mediocres, ni tampoco lo que vamos a ver ahora, enemigos de la cruz de Cristo. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestra exposición de la epístola a los Filipenses. Ya llevamos casi un año, creo yo, el pastor y yo. Y hoy nos corresponden los versículos 18 y 19. El sermón de hoy lo he titulado Los enemigos de la cruz. Para los que están anotando, creo que está allí, ¿sí? Los enemigos de la cruz. Dentro de esa sección que nuestro querido pastor tituló Caminando gozoso a la meta celestial. Los enemigos de la cruz. Vamos a ver dos puntos, mis hermanos. ¿Quiénes son y en dónde están los enemigos de la cruz? Segundo, características de los enemigos de la cruz. Y por tercer punto veremos conclusiones y por cuarto, aplicaciones. Muy bien, hermanos, ¿está usted listo en esta mañana para la palabra? Aunque haya bulla, aunque haya desconcentración, concéntrese usted en la palabra, hermanos, porque cuando seamos más va a haber pues aún más personas y siempre va a haber bulla en la calle, pero vamos nosotros a concentrarnos en la palabra. Primer punto, hermanos, ¿quiénes son y en dónde están los enemigos de la cruz de Cristo? Y vamos a ir al versículo 18, mis amados hermanos, que es de donde he tomado el título de nuestro sermón. Y mire lo que dice la palabra. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que ver, mis amados hermanos, y para introducirnos en el primer punto, que el apóstol Pablo viene hablando a partir del capítulo 3, versículos 1 hasta el 17, de aquellos que siguen a Cristo, de aquellos que seguimos a Cristo. Por ejemplo, veamos lo que dice en el versículo inmediatamente anterior, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando de los que se conducen según Pablo y según Cristo. Y es más, miremos el 10 y el 14 que viene hablando de esa buena conducta, ese buen comportamiento. Miren, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él, es decir, a Cristo, en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Él nos viene hablando de cómo Él
renuncia a todo lo que él estimaba por ganancia, ahora lo llama basura, a todos esos títulos que él nos hablaba, que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín, que era doctor en la ley, que era de celo perseguidor de la iglesia, y que ahora renunció a todo eso y está en el camino de parecerse a Cristo, participando en sus padecimientos y como meta final, queriendo ser como Cristo. Este es el camino que hasta ahora nos ha mostrado Pablo. Nos dice, hay que renunciar, hay que padecer por causa de Cristo, hay que parecernos más a Cristo, hay que imitar, como veíamos hace 8 días, aquellos que imitan a Cristo, como veíamos imitando a los santos y al propio Pablo. Pero llega un momento, amados hermanos, donde Pablo no ignora que no todos buscan imitar a Cristo. No todos los que se hacen llamar cristianos en la iglesia de Filipos son cristianos. No todos están en el camino de parecerse más a Cristo y de imitar más a Cristo. No todos, mis amados hermanos, los que se encuentran en las iglesias locales son de Cristo. Algunos son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no lo ignora, mis amados hermanos. Y veamos nuevamente el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, o sea, no son uno, no son dos, son muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No todos andan en el mismo camino. No todos los que se encontraban en la iglesia en Filipo y en cualquier iglesia de la historia son todos creyentes, hermanos. Y la palabra enemigos que usted ve allí en el versículo 18 es un término en el griego que es exdros. Es un término bastante complicado, exdros, que designa a alguien que es adversario, que odia, que lucha, en este caso, contra la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Estos adversarios, mis amados hermanos, odian aquello que el apóstol Pablo venía caminando, en ese camino de la cruz, en ese camino gozoso hacia la meta celestial. Pero quiero que vean una cosa, mis amados hermanos. Vamos a ver muchos elementos que trae el versículo 18 y los vamos a diseccionar uno a uno. Lo primero que podemos ver es que por ahí andan muchos, es decir, no son uno, no son dos, sino son varios. Y no solo seguramente en la iglesia en Filipenses o en Éfeso, sino en todas las iglesias. Y mire lo que dice Pablo a coma seguida, de los cuales os dije muchas veces. ¿Qué nos está diciendo Pablo, amados hermanos? Que él ya ha advertido que no todos son seguidores de la cruz de Cristo, que algunos que están en la iglesia son enemigos de Cristo. Y si él ya lo advirtió, pues tenemos que ir donde él habla de estas cosas. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 28, porque él dice, yo ya les he hablado de esto. Y es cierto, uno vuelve en la carta y allí lo encuentra. Vamos a ir a Filipenses 1:28. ¿Estamos todos en la palabra, hermanos? Y mire lo que dice. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Recordemos el contexto de la carta, hermanos. Esta es una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia en Filipos. ¿Dónde queda Filipos? En lo que hoy nosotros actualmente conocemos como Grecia. Y allí habían algunos que se oponían. ¿Y a qué se oponían, hermanos? Versículo 27 para que usted vea qué era lo que se estaban oponiendo estas personas. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por
la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. ¿A qué se oponían? Al Evangelio. Al Evangelio. Entonces, ¿todos eran unánimemente creyentes en el Evangelio? No, había quienes se oponían en el Evangelio. Pero mire que Pablo tiene otra advertencia. También en el capítulo 3, vayamos, capítulo 3, versículo 2. Él advierte. Por eso dice que no es la primera vez, que ya muchas veces lo ha dicho. Capítulo 3, versículo 2 de Filipenses. Y mire la advertencia fuerte que hace el apóstol Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquellos amados hermanos que muy posiblemente no creían o enseñaban que la gracia de Dios no era suficiente, sino que había que circuncidarse, nosotros los hombres, el prepucio para guardar la ley. Y él está diciendo, guardaos de los malos obreros. Son obreros, están haciendo obras, pero no son buenos obreros, son malos. Guárdense de ellos. Guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Es decir, ellos no estaban verdaderamente circuncidados en su corazón. Porque a versículo siguiente dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, estos mutiladores del cuerpo no estaban en el espíritu y no servían a Cristo, pero eran obreros, hacían obras, estaban dentro del cuerpo, estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Están entre nosotros, como dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros no habrían salido. Parafraseando, por supuesto. Volvamos nuevamente al 18. Dice, de los cuales os dije muchas veces. Ya hemos visto 2 ocasiones en las que el apóstol Pablo nos dice que no debemos intimidarnos por los que se oponen y que debemos guardarnos de los malos obreros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿hay malos obreros dentro de las iglesias? ¿Hay aquellos que enseñan o que se oponen al Evangelio? Tal vez con sus palabras no lo hacen, pero en su corazón lo hacen, pero con sus obras lo hacen. Lo importante, mis amados hermanos, es ver que el apóstol Pablo ya ha hecho con estas 3 advertencias. Y si lo hace, es porque él quiere dejar claramente expresado que no todos los que están asistiendo a una iglesia son parte de la iglesia. No todos los que estaban en Filipos estaban caminando el camino hacia parecerse más a Cristo. No estaban caminando, como dice el versículo 14, a la meta o al premio del supremo llamamiento de Dios, el parecerse más al Señor, sino que otros iban por otro camino. Y miren, mis amados hermanos, que es tan enfático el apóstol Pablo, que dice, y volvamos al versículo 18, y aún ahora lo digo llorando, llorando. Creo que usted lo lee allí conmigo, ¿cierto? ¿Y por qué lo dice llorando, mis amados hermanos? El apóstol Pablo se encontraba probablemente en la prisión, como lo veíamos en el capítulo 1. Él habla de sus prisiones. El apóstol Pablo habla en el capítulo 3, versículo 10, de los padecimientos. El apóstol Pablo ya había sufrido por el Señor, pero aún así, aunque ellos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, aunque eran perseguidos por las autoridades judías, aunque eran perseguidos por los religiosos romanos, aún así, muchos no seguían el camino de Cristo, viendo los sufrimientos de sus hermanos, viendo que sus hermanos eran entregados a la muerte, viendo que sus hermanos eran perseguidos, viendo que les eran quitados sus bienes. Aún así, muchos seguían siendo
seguían siendo enemigos de la cruz de Cristo. Y él llora, mis amados hermanos, porque esto, mis amados hermanos, reflejaba y refleja que aunque muchas personas pueden ver la fe, los padecimientos, la gracia de Dios en la vida de sus hermanos, incluso en sus propias vidas, aún así no creen. Aún así su corazón es duro, aún así su corazón es no arrepentido. Y vamos a ver que el apóstol Pablo ya había llorado por este mismo motivo. Y vamos a un versículo paralelo en el libro de los Hechos, capítulo 20, mis amados hermanos. Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 32, donde Pablo advierte que iban a venir personas a la iglesia con fines que no eran glorificar a Cristo ni parecerse a Él. Y él lo dice llorando, miren y verán. 29 al 32 de Hechos 20. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Miren lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar ¿con qué? Con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quién le habla Pablo en este contexto? A los creyentes en la iglesia de Mileto, que también es una iglesia o una ciudad que se encuentra en lo que hoy conocemos como Grecia. Pero mire que la advertencia es la misma. Después de que yo me vaya, vendrán lobos rapaces y se meterán en medio del rebaño. Y no solo eso, hermanos, y de vosotros mismos, les está diciendo a la iglesia, no les está diciendo a los incrédulos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar hacia los discípulos. ¿Quiénes son estos? Los enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Aquellos que vienen a aprovecharse de la iglesia. Aquellos que vienen a masacrar al rebaño. Aquellos que vienen a arrastrar a los discípulos del Señor. Y mire que el apóstol Pablo dice que durante 3 años de día y de noche los estuvo enseñando, incluso con lágrimas. Vean que aquí habla de lágrimas en Hechos 20 y en Filipenses 3 dice que no es la primera vez y que aún con lágrimas lo vuelve a decir. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo llora? Porque sabe que muchos serán engañados. Muchos que están en las iglesias serán puestos en tropiezo y en caída por causa de estos perversos, por causa de estos enemigos de la cruz de Cristo. Es más, mis amados hermanos, recordemos que Pablo al final de su vida fue abandonado. Aquellos que trabajaron y estuvieron con él durante años, lo abandonaron. Es más, nuestro propio Señor Jesucristo en su ejecución en la cruz estuvo rodeado de muy pocos. Sus discípulos no estaban. Fueron arrastrados. Les dio miedo, les dio temor, les dio vergüenza, les dio pena, pero no estaban. Allí estaba Juan, estaba su madre y otras mujeres. Pero si ustedes se dan cuenta, si aún, mis amados hermanos, los discípulos abandonaron al Señor, que vieron al Maestro cara a cara, que recibieron la enseñanza de la Escritura de la boca de nuestro Señor, ¿qué no será de nosotros, hermanos? Por eso, como leíamos en la enseñanza anterior, dicen estén firmes sin fluctuar. ¿Por qué?
porque los resultados que traerán estos enemigos de la cruz de Cristo harían llorar a Pablo, también nos harían llorar a nosotros. Cuando un hermano es engañado, cuando un hermano cae en pecado, no trae felicidad al cuerpo, trae dolor, trae tristeza, trae lágrimas, trae angustia, trae un dolor profundo en el alma de sus hermanos. Cuando vemos que un hermano que ha trasegado, que ha caminado con nosotros durante años, cae o incluso nos damos cuenta que nunca fue nuestro hermano, eso hiere el corazón de nosotros. Porque pensábamos que era nuestro hermano en la fe, porque pensábamos que era nuestra familia. Cuando un hijo que es adoptado le cuentan años después que él no es verdaderamente un hijo y se lo ocultan durante muchos años, cuando él se entera, él se duele, ¿cierto? Cuando a usted le cuentan algo que durante años usted debía haber sabido y se lo han ocultado, usted se duele, porque usted quería haber sabido. Y esto es lo que dice Pablo. Muchos aparentan ser seguidores de la cruz de Cristo, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Y vean que el apóstol Pablo, ya estamos viendo quiénes son los enemigos, pero el apóstol Pablo nos dice dónde están. Creo que ya lo vimos. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, por ahí. ¿Dónde están? Están entre nosotros. Están entre nosotros. Están entre nosotros. El apóstol Pablo incluso en Hechos 20 dice, porque de vosotros se levantarán hombres perversos, de entre vosotros, le dice a la iglesia, de entre ustedes, cuando yo me vaya, llegarán unos de afuera, lobos, pero incluso dentro de ustedes ya están. Entonces, ¿dónde están? Están entre nosotros. ¿Quiénes son? Aquellos que aparentan ser, pero que no son. Aquellos que dicen ser, pero no lo son, y que incluso esto hace llorar al mismísimo apóstol Pablo, hermanos. Porque, ¿cómo no habrá, si él estuvo predicando durante 3 años, él sabía que cuando se fuera, muchos de los que aprendieron a su lado, que le hacían preguntas, que estuvo él trabajando, muchos de ellos se irían, serían arrastrados. ¿A quién no le duele eso? Que usted durante 3 años trabaje, se esfuerce, trate, y que apenas se vayan, se acabe todo. Pero miren, mis amados hermanos, que hay una motivación para que el apóstol Pablo nos diga esto. Primero, ya nos ha mostrado que hay buenos seguidores de Cristo, hermanos santos dignos de imitar. Pero también nos muestra que aquellos que no son dignos de imitar, que son enemigos. Esta es una radiografía de la iglesia, hermanos. Ni todos son buenos, ni todos son malos. Ni todos son santos, ni todos son pecadores, hermanos. Es más, el apóstol Pablo mismo nos va a decir las características de cómo reconocer a los enemigos de la cruz. Él no nos dice, entre ustedes hay gente mala, y pues allá miren a ver ustedes sospechosamente a todos a ver quiénes son. No, Él no nos deja esa duda. Él no nos deja, bueno, ¿quiénes serán? O sea, ¿cómo hago para saber quién es enemigo de la cruz de Cristo? ¿Y quién es un verdadero seguidor de Cristo? Aquí en esos del versículo 17, Él dice, mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, los santos dignos de imitar. Yo pregunté esta mañana, ¿hay santos dignos de imitar en esta iglesia? Ojalá, ¿no? Pues si dicen que no, estamos muy mal. Pero seguramente, hermanos, como hay santos, y siempre debe haberlos, también habrá enemigos. Usted piensa en personas, pero primero piensa en usted en qué parte está, en los santos dignos de imitar o en los enemigos de la cruz de Cristo.
Segundo punto, las características de los enemigos de la cruz, hermanos. Como decíamos, Pablo no solo dice que habrá enemigos, los había en Mileto, los había en Filipos y se los aseguro que también los habrá en la iglesia de este tiempo. Los hay. ¿Cuántas personas que durante años caminaron con nosotros, luego pecan y no se arrepienten, e incluso dividen la iglesia a causa de su pecado, e incluso, hermanos, buscan lesionar, dañar a aquellos que un día fueron llamados sus hermanos? ¿Cuántas iglesias no se han acabado por cosas de estas, hermanos? Por no entender que dentro de la iglesia hay enemigos de la cruz. Que si los hubo en Mileto y si los hubo en Filipos, también los habrá acá. Vamos a ver las características de aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Y las vamos a ver en el versículo 19. Leamos el versículo 19 y vamos a ver característica por característica. Mire lo que dice el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vamos a ver la primera característica. Su Dios es el vientre, hermano. Su Dios es el vientre. Ustedes se dan cuenta, y Pablo es frontal. Él no se guarda nada, él no deja al azar. Él les está diciendo, primero dice, son enemigos de la cruz de Cristo y tienen otro Dios. No son creyentes, tienen otro Dios. ¿Cuál es su Dios? El vientre. Cuando se refiere al vientre, mis amados hermanos, no está hablando del vientre corporal, sino está hablando que su Dios son sus propios intereses, son sus propios gustos, viven para satisfacerse a ellos mismos, viven por los bienes de este mundo. Lo que el apóstol Pablo tenía por basura, ellos lo tienen por ganancia. ¿Qué desechó el apóstol Pablo? Todo. Versículo 8, hermanos. Y ciertamente aún estimo que todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo por basura. ¿Qué es lo que habla él? Esta colección de títulos que nos acaba de mostrar, desde el versículo 4 y 5. Circuncidado, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor, irreprensible. Lo que para el apóstol Pablo es basura, para estos enemigos de la cruz de Cristo es ganancia. Yo tengo, yo soy abogado, yo tengo dinero, yo soy respetado, yo voy a una iglesia, yo oro, yo leo la confesión, pero en realidad no lo hacen para gloria de Cristo, sino para gloria de ellos mismos. De ellos mismos, hermanos. Su Dios es su vientre. Su Dios, mis amados hermanos, son ellos mismos, es su antropocentrismo. Su religión es la satisfacción humana. Esto se llama hedonismo. Buscan exaltar su propio placer, su propio interés. No les importa Dios ni les importa a los demás. Ellos mismos es lo que ellos buscan satisfacer. Ellos tienen por ganancia lo que Pablo tenía por basura. Segunda característica, usted la ve ahí, la que sigue. Su gloria es su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Ellos se vanaglorian
en cosas que realmente no tienen valor. Y vean quiénes son ellos. Vamos a ir al versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Mire cómo nos manda a hacer Cristo. Y mire cómo son ellos. Allí en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí hay una comparación nuevamente, hermanos. Hijos de Dios sin mancha, generación maligna y perversa. ¿Qué nos dice? Ustedes sean irreprensibles y sencillos. Pero ellos no son irreprensibles ni sencillos, sino son generación maligna y perversa. Se deleitan en sus pecados, se deleitan en sus títulos, en su forma de vida, en sus posesiones. No se glorifican en la cruz de Cristo, porque para ellos la cruz de Cristo no vale nada, sino se glorifican en sus méritos propios. Esto yo lo he conseguido por mis esfuerzos. Yo soy así porque yo soy bueno. Yo me merezco esto porque yo lo he trabajado, dicen ellos. Si Dios me ha salvado es porque yo soy bueno. Si Dios me ha dado es porque yo me lo merecía. Pero lo que no comprenden ellos es que no hemos recibido la salvación por nuestra propia justicia, ni hemos recibido nada por nuestra propia justicia. El propio apóstol Pablo no confiaba en su propia justicia, porque para él era perfecta. Miramos el versículo 9 del capítulo 3. Después que él dice que lo desecha todo y lo tiene como basura por causa del conocimiento y de la excelencia en Cristo, mire lo que dice: y ser hallado en él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, que de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él no confiaba en su propia justicia. Él sabía que su propia justicia no servía para nada. Sus méritos, el haber sido fariseo, el haber sido irreprensible, perseguidor, el haber sido circuncidado, todo eso no era nada. Pero muchos se vanaglorian en ello. Dicen, es que yo he ido a mi iglesia toda la vida. Mi familia era cristiana. Yo estuve en la escuela dominical. A mí me predicó tal pastor. Yo fui a tal concierto, yo fui a tal retiro, yo hice tal curso. Pero yo les pregunto, ¿eso nos servirá para justificarnos? Delante de la cruz de Cristo, ¿eso nos guardará de la ira de Dios? Su gloria, su vergüenza, se glorifican ellos mismos. No glorifican a Cristo, no glorifican al Señor, ni a su cruz. Su gloria son ellos mismos. Míreme yo como soy. Si me ve como estoy yo y mire con corbata, bien vestido, es porque yo me lo he ganado. Y lo que ignoran es que estas cosas no tienen ningún valor en la eternidad. Ninguno. ¿Ustedes creen que las posesiones de este mundo, la gloria de este mundo, de algo aprovecharán la vida venidera? Nada. Como dijo Job, porque desnudo salí del vientre de mi madre y así volveré. Nosotros nada introducimos a este mundo y nada nos llevaremos de él. Pero ellos, el mundo los ha cegado. Y esto lo dice la tercera característica, hermanos, que solo piensan en lo terrenal. Allí usted lo puede ver en el versículo 19. Que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí lo está apreciando usted allí? Para ellos la vida de este mundo lo es todo. Aquí lo está todo. Para ellos no hay vida venidera. Yo he escuchado a muchos que dicen, yo aprovecho mi vida porque vida solo hay una, ¿no? ¿Cierto? Vívela, gózala, disfrútala.
porque solo hay una vida. Los romanos tenían una frase: carpe diem, carpe diem. La vida es para vivirla, goza la vida, disfruta la vida, ¿cierto? Yo les pregunto, cuando usted prende su televisor o entra al computador, ¿qué le dicen? Viva la vida, ¿no? Disfrútala, la vida es para vivirla. Hemos escuchado estas cosas, ¿cierto? Disfruta la vida, vive la vida. Esta vida es una delicia, esta vida es para vivirla. Decía una cantante, la vida es un carnaval, ¿cierto? Y hay que gozarla, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Cantante muy conocida. Para ellos, todo está en este mundo. Y el día que ellos mueran, no sé qué pensarán, pero muchos piensan que ahí es el final de la existencia. Que allí, cuando usted lo entierran, allí quedó. Entonces, toda su vida está en lo terrenal, en este mundo. Para ellos, conseguir bienes o gloria en este mundo es su máximo propósito. Es su máximo propósito. No piensan que necesitan a un Cristo, porque ¿para qué un Cristo si la vida se termina el día que morimos? ¿Para qué, no? Si no hay nada después, pues ¿para qué necesitamos a Dios? Piensan ellos. Pero miren que no es así, hermanos. Por el contrario, estos enemigos de la cruz de Cristo un día recibirán la justicia de Dios, la paga de Dios. ¿Por qué? Porque más allá de la vida hay dos caminos. O la perdición para aquellos que no creyeron en Cristo, para los enemigos de la cruz de Cristo, o la salvación para los que imitan y siguen a Cristo por los méritos de Cristo. Aquellos que han sido lavados a los pies de la cruz del Señor. Aquellos que son ejemplos de imitación dentro de la iglesia, pero no porque se porten bien, sino porque por la gracia de Cristo y la transformación en su vida, ahora ellos buscan agradar a Cristo. Porque ustedes saben cuál es la diferencia, mis amados hermanos, entre unos y otros. Muchas veces los enemigos de Cristo hacen buenas obras, hacen cosas muy buenas, dignas de ser imitadas, pero su fundamento no es que las hacen para agradar a Cristo, no es parecerse a Cristo, no es entender que las buenas obras las hace Cristo a través de ellos, sino es quedar bien delante de los demás, sino es que los demás los alaben, sino es que los demás les digan: uy, hermano, hermana, tú eres muy inteligente, tú entiendes muy bien, tú eres un santo, tú eres muy hermoso, tú eres muy importante, tú te expresas muy bien, tú te dices muy bien. Y su ego es alimentado, porque su Dios son ellos mismos, su vientre. Y como solo piensan en lo terrenal, buscan gloria, gloria eterna. Gloria eterna que para ellos este mundo lo es todo. Pero no se dan cuenta que no es gloria eterna, sino es gloria perecedera, pasajera. La gloria de los hombres, mis amados hermanos, es pasajera. La gloria de los hombres dura por un instante. Un día, ¿quiénes se han graduado aquí del bachillerato, del colegio? Es una gloria, ¿no? Pero dura toda la vida. Pues de pronto usted recuerda como un logro y la felicidad le dura a usted la noche que le entregan el cartón, pero sigue. Y si usted no se porta bien después, pues ya nadie se va a acordar de lo bueno. Yo le digo siempre a mi familia, como humanos tendemos a recordar principalmente lo malo, ¿no? Lo bueno lo guardamos por allá en una gaveta. Pero estos, mis amados hermanos, aparentan piedad, aparentan bondad, aparentan justicia, e incluso nosotros mismos podemos ser engañados por esas apariencias.
y decir, este hermano realmente es un creyente. Puede bautizarse en nuestras iglesias, incluso puede ser miembro. Pero quieren que yo les diga una cosa, Dios no puede ser engañado. Él sabe quiénes son sus enemigos y quiénes son sus hijos. Él sabe quiénes siguen la cruz de Cristo y quiénes son enemigos de la cruz de Cristo. Recuerden unas palabras del Señor, mis amados hermanos. El que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tome la cruz. ¿Cuál es el primer requisito para ser creyente? Tome la cruz, niéguese a sí mismo. O sea, lo que hizo el apóstol Pablo. Todo vale basura, todo es basura. Ya nada de lo que, como yo vine al cristianismo, esto no tiene valor. Porque yo sea profesional, porque tenga dinero, porque haya hecho esto, nada de eso vale. Eso no tiene ningún valor. ¿Qué tiene valor? Tomar la cruz y seguir al Señor. Eso es lo único que tiene valor. ¿Por qué? Porque haciendo eso imito a mi Señor, que un día tomó la cruz por mí, ¿cierto? Y lo arrastraron y lo molieron a golpes en medio del polvo estando él desnudo. Entonces yo debo tomar lo mismo. Ser dispuesto a que me apaleen, me golpeen, me discriminen. Digan, usted es lo peor. Usted es una vergüenza. Usted es un evangélico loco. Usted es un religioso. Usted es un fanático. Lo voy a echar del trabajo porque usted es un fastidio. Usted no se junta con nosotros. Usted no hace lo que nosotros hacemos. Luego no puede ser el motivo por el cual crucificaron al Señor y a los creyentes de la iglesia del primer siglo. ¿Qué les decía? Niegue al Señor y ya. Se va tranquilo a su casa, le devolvemos todo. Pero aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuando sean forzados, cuando llegue el momento de la tribulación, del padecimiento, como decía Pablo, ellos no lo harán. Ellos claudicarán de la fe. Ellos apostatarán de la fe. Ellos negarán al Señor porque nunca han sido verdaderos hijos de Dios. Porque los enemigos son fáciles de identificar cuando se declaran a sí mismos enemigos. El que es ateo, sabemos que es enemigo de la cruz porque él lo dice por su propia boca. Pero muchos dicen ser creyentes, como decía el profeta Isaías. Sus labios me confiesan, pero su corazón está lejos de mí. Ellos han oído, pero sus oídos están cerrados. Ellos han visto, pero están ciegos por el mundo. Ellos han visto lo que el Señor ha hecho en las vidas de sus hermanos, pero aún así no creen. Su corazón está entenebrecido, cegado, duro. Son enemigos, porque para ellos Cristo no es su Dios, sino ellos mismos son su Dios. Yo siempre he dicho que en este mundo no hay ateos, porque todos tenemos fe en alguna cosa. Y estos, mis amados hermanos, que reúnen estas tres características, que no se niegan a sí mismos, sino que se complacen a sí mismos, que no toman la cruz de Cristo, sino que la vituperan, la pisan, tienen un fin. Y está en el versículo 19. Miren lo que dice la primera parte. El fin de los cuales será perdición. Este es el final de los enemigos de la cruz de Cristo, mis amados hermanos. Este es el fin de ellos. Estos que su Dios es el vientre, estos que aquellas cosas vergonzosas se glorifican, estos que solo piensan en lo terrenal, su fin será la perdición. ¿Por qué? Porque no siguieron a Cristo, porque son enemigos. Recordemos lo que dice el apóstol Santiago, amados hermanos. O somos amigos de Dios, o somos enemigos de Dios. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Dice también el Señor Jesucristo, no se puede servir a dos señores, porque aborrecerán a uno y amarán al otro.
También dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, o en la segunda, no recuerdo, hermanos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial? O somos enemigos de la cruz de Cristo, o somos seguidores de Cristo y su cruz. No hay más opciones. No hay más opciones, hermanos. ¿Y por qué Pablo nos da esta advertencia que nos ha dado? ¿Y por qué nos da las características de cómo identificar a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo? Porque si no estamos conscientes, seremos arrastrados tras de ellos. Porque estos lobos rapaces no vienen a consentir a las ovejas, vienen a masacrarlas, a morderlas, a arrancarles sus miembros y a matarlas si pudieran hacerlo. Son lobos rapaces, pero no solo pensemos en los dientes de los lobos, sino en el buen pastor que nos protege. Porque así como hay lobos, hay un pastor. Y es Cristo. Y por eso Él nos dice, mis amados hermanos, que Él conoce sus ovejas y guardará y ni una de ellas se perderá. Pero nosotros debemos estar atentos, hermanos. Aquí hay niños, aquí hay señoritas, aquí hay mujeres, aquí hay hombres. Y muchos de esos enemigos de la cruz de Cristo vienen a dividir familias, vienen a hacer llorar, a dividir matrimonios, a poner a los padres y a los hijos en contra, a que todos pequemos tras de ellos. Ese es el objetivo de ellos, que abandonemos nuestro camino siguiendo a Cristo y que pequemos, que nos deleitemos en el pecado, en aquello que Dios nos liberó y nos libró, que volvamos a ello, que pongamos la mano en el arado y miremos hacia atrás, hermanos. Vienen a decirle a los hijos, niños, niñas, no le hagan caso a sus papás. Vienen a decirle a las señoritas, ven, acuéstate conmigo. Porque créanme, hermanos, que no vienen a cosas buenas. No vienen a darles abrazos, ni a darles una esquela de amor. Ellos vienen a dañar. Ellos vienen a acabar con las personas. Ustedes piensan, y tal vez que esto es, no, pues esto no ha pasado. Yo recuerdo hace no mucho, que vino un hombre a nuestra iglesia, y que lo primero que preguntó es, ¿cuáles son las solteras de esta iglesia? Y creo que mis hermanos no me dejarán mentir que fue así de esa manera. ¿Cuáles son las solteras de esta iglesia? Si nosotros estamos durmiendo, si nosotros no conocemos quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo, pues les decimos, no, pues es la hermana esta, la de allá, la de allá, creyendo que Él viene con buenas intenciones. Yo me pregunto, ¿alguien que viene con una buena intención hace una clase de preguntas así? Lo peor es que él hizo la pregunta y quedó en evidencia. Fue fácil reconocerlo. Pero muchos no hacen la pregunta. Se quedan acá meses, años mirando. Ay, mire, este hermano, esta hermana está sola. Entonces, vamos a enredarlo, vamos a hacernos amigos, vamos a hacer esto y lo otro. Y al final, nunca volvemos a ver a ese hermano, a esa hermana. Se lo lleva. Nunca vuelve. Yo lo he vivido, hermanos, en iglesias en donde he estado. Y pasa porque nosotros somos ingenuos y pensamos que no hay enemigos de la cruz de Cristo. Y los hay, y más, siempre los habrá. Siempre los habrá. Por eso, los que son jóvenes deben ser protegidos por los mayores. ¿Cierto? Es así como funciona un rebaño, ¿no? El más fuerte protege al más débil. El que ya conoce más, guía al que no sabe por dónde está andando. Dice el apóstol Pablo a Tito, las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes. ¿Cierto? Las mujeres saben que un hombre hoy en día las busca con una intención sexual. ¿O no es así? O vienen no solo a darle abrazos y picos en la frente.
Y si eso nos enseña en la iglesia, que hay enemigos de la cruz de Cristo que están dispuestos a pasar 3, 4, 5 años solo por llevarse a una mujer, entonces somos unos ingenuos, hermanos. Entonces pasará lo que dice Pablo, con lágrimas después nos arrepentiremos de nuestra ingenuidad. Porque hay quienes vienen, lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, que después de que yo me vaya vendrán, y aún están en medio de nosotros. Hay quienes vienen y nos dirán, no, vamos, y nos tomamos unas, que eso no pasa nada, vamos y probamos esto, vamos y probamos esta pastilla, esta pipa. Y usted piensa que eso no pasa, hermanos. Cuando nuestros jóvenes vayan a la universidad, no los está esperando un coro de ángeles celestiales, hermanos, para enseñarles la escritura e himnos. Los está esperando todo el pecado más grande. Nosotros que ya hemos vivido lo sabemos, hermanos, los que ya somos mayores. Los que aún son más mayores saben aún más cosas. Entonces, si nosotros como iglesia, como familia, no nos protegemos unos a otros, y la Escritura no abre nuestro entendimiento para entender que los enemigos de Cristo, lo que buscan, es lo que busca el propio diablo, que es robar, matar y destruir, entonces nosotros caeremos bajo las acechanzas de esos hombres y las mujeres. Caeremos. Yo me pregunto, ¿por qué creen que en Primera de Corintios capítulo 5 pasaba lo que pasaba, hermanos? El hombre que se acostó con su madrastra, y la iglesia lo sabía. ¿Y qué tuvo que decir Pablo? Quitad de en medio de vosotros a ese perverso. ¿Cómo no lo han quitado ya? O sea, ¿es que ustedes no son cristianos o qué? ¿Cómo pueden permitir una porquería de esa? Y era la iglesia en Corinto, una iglesia bíblica, hermanos. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros que no conocimos a los apóstoles, que no conocimos al Señor, que nunca fuimos expuestos a los milagros, sino que solo conocemos por pura fe, porque al Señor no lo hemos visto? Debemos estar firmes, hermanos, firmes, como cantamos en un himno, firmes y adelante, que el mundo nos ve. Porque si no estamos firmes, hermanos, lloraremos. Lloraremos lágrimas amargas de sangre. Un hermano una vez me contaba, y esto para pasar a las conclusiones, decía, yo nunca cuidé a mi familia, y fue otro hermano de la iglesia el que me quitó a mi mujer. Y después a ese hermano lo volvieron el pastor de la iglesia. Y era una iglesia que decía ser reformada. Hermanos, debemos cuidar nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos. Usted ve allí a sus hijas, usted ve a su esposa, pero no sabe quién más viene a echarles un ojo, para dañarlos, para lucrarse con nosotros, para abrir heridas profundas en nuestras familias. Y si uno piensa que todos vienen con un propósito bueno, uno se equivoca. Mire las características que nos da el apóstol Pablo. Y el propio Señor Jesucristo cuando nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Por cómo habla, por cómo piensa, por cómo se expresa. Por supuesto no somos perfectos y no nos podemos volver unos detectores de santidad. Uy, el hermano subió un estado, ya eso es un hijo del diablo, ¿no? Eso ya... No, hermanos. La consistencia de la fe se mide durante mucho tiempo. Y muchos de nosotros pecamos. Yo primeramente, como dijo el apóstol Pablo, y lo digo yo también, que de todos los pecadores, yo soy el primero, lo puedo decir. Pero, hermanos, cuando pecamos, el verdadero creyente se arrepiente. ¿Cierto? Pero el que no es creyente, ahí le sigue dando y sin remordimiento alguno. Entonces, hermanos, cuidémonos de los enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo lloró, y lloraba porque sabía que estos enemigos de la cruz de Cristo traerían dolores graves a la iglesia, grandes divisiones, grandes conflictos. Harían
que muchos se fueran de la iglesia. Porque miren lo que dice en Hechos, arrastrando a los discípulos tras de sí. Los que son verdaderos volverán, pero después de cuántos años de dolor, de cuántos años de pecado, de arrastrarse como el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a su padre, pero ya después de que se vio que estaba en la inmunda, cuando se arrastró con los cerdos, cuando había estado en el prostíbulo, cuando ya no tenía un peso. ¿Cierto? Él volvió porque era hijo, porque si no fuera hijo no habría vuelto. Pero después de haber desperdiciado valiosos años, después de haber sufrido y llorado, ¿cierto? Porque él clamó al cielo, arrepentido: he pecado contra el cielo y contra ti, oh Padre. Porque él fue engañado por el mundo, porque él pensaba en lo terrenal. Entonces, hermanos, estemos en pie de lucha, primero contra nosotros mismos, hermanos. El pastor Spurgeon decía que nuestro peor enemigo lo llevamos adentro. No mire en la medida a los demás, que estoy seguro que cuando usted ponga el espejo, a la escritura como espejo, usted verá cosas horribles dentro de usted mismo. Hipócrita, no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el propio. Tal vez usted esté buscando enemigos de la cruz de Cristo y el enemigo es usted. Si usted es el enemigo, y esta es una de las aplicaciones y la doy previamente, arrepiéntase. Porque Cristo no vino a los justos, sino a los pecadores. Porque Cristo vino a reconciliar. Y reconciliar quiere decir poner a cuentas, poner en buena relación a aquel que era un día enemigo y ahora es llamado hijo adoptivo. Conclusiones, hermanos. Primero, no todos los que asisten a una iglesia, no todos los que hacen o se hacen llamar cristianos son cristianos. No. Muchos realmente son enemigos de la cruz de Cristo. Confían en su justicia, viven para ellos mismos, pero no viven para el Señor. Lo segundo, hermanos, la advertencia de Pablo es reiterativa. La vimos varias veces, ¿cierto? Guardaos de los perros, guardaos de los obreros, vendrán lobos rapaces, están entre ustedes. Lo dije llorando, lo digo llorando. La advertencia de Pablo es reiterativa y no debemos ignorar las lágrimas del apóstol. No sea que después los que lloremos seamos nosotros mismos. Estos enemigos de la cruz traen sufrimiento, división y dolor al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo lloraba. No lloraba de la emoción, no lloraba de la felicidad, sino lloraba porque sabría que estas cosas pasarían. Él lloró muchas veces, hermanos, porque mientras él estaba dispuesto a dar su vida en la cárcel por Cristo, otros estaban mirando cómo se aprovechaban de la vida. Lo tercero, hermanos, para los enemigos de la cruz de Cristo, este mundo, sus bienes, sus glorias y sus títulos lo son todo. Ignoran que hay una vida venidera. ¿Y que esa vida venidera será para condenación o será para glorificación? No hay términos medios, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay nada de eso. O tú abres los ojos en la gloria del Señor, o abres los ojos en el lago de fuego y de azufre. Tú puedes engañarnos a todos, yo puedo engañarlos a todos, pero créanme que Cristo lo sabe todo. Los presbiterianos tienen un concepto muy bueno, que es el de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible acá nos estamos viendo nosotros, pero la invisible es solo la de Dios. Él ve de verdad quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. El buen pastor conoce a sus ovejas. Claro, yo me puedo meter a escondidas y andar todo el tiempo, pero el día que Él pase la hoz, apartará el trigo de la cizaña, porque Él la conoce perfectamente. La cizaña y el trigo a la vista son iguales, muy difícil de diferenciarlos, pero Él, que es un segador experto, sabe, Él es trigo y Él es cizaña. Él es mi oveja y la pondré a mi derecha. Él es una cabra
y la pondré a la izquierda, e irá a la condenación. Porque muchos hermanos dirán al final, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Y él dirá, nunca os conocí. ¿Por qué profetizaban y echaban fuera demonios, hermanos? Porque estaban en la iglesia, porque eran parte de la iglesia, porque salieron y estaban entre nosotros. Pero el Señor les dirá, ustedes no son de mi rebaño. Váyanse a condenación eterna, a donde el fuego los quemará para siempre. Aplicaciones, hermanos. ¿Eres hijo de Dios o eres enemigo de la cruz de Cristo? Porque también pasa algo, hermanos, siendo hijos de Dios, podemos tener actitudes o cosas de enemigos de la cruz de Cristo. Por eso los discípulos abandonaron a Cristo. Pero ellos eran hijos de Dios, ¿cierto? Lo creemos, porque escribieron la Escritura muchos de ellos. Pedro negó al Señor. Él era hijo de Dios. Negó al Señor, pero el Señor después le restauró. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Muchas veces, aunque somos hijos del Señor, aunque somos seguidores de la cruz, tenemos actitudes y facetas de enemigos de Cristo. Si lo hicieron ellos, ¿cómo no lo haremos nosotros? ¿Cómo no lo haremos nosotros? Si el apóstol Pedro, que escribió 2 epístolas de la Escritura y que murió por el Señor, le negó, ¿qué no será de nosotros que nuestro aporte es mínimo, insignificante, invisible en la iglesia? Cuidémonos de esas cosas, hermanos, arrepentámonos de esas cosas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si eres enemigo de Cristo, arrepiéntete. Cristo tiene bandera de paz, príncipe de paz, porque la paz de Él no durará para siempre. Un día Él sacará la espada y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Él vino como cordero, pero volverá como león. Él vino a ser sacrificado en su primera venida, pero en la segunda Él vendrá a juzgar al mundo. Él ahorita nos ofrece la mano, ven y arrepiéntete. El que viene a mí yo no le echo fuera, pero un día dirá, se sentará en el trono y juzgará a las naciones. Arrepintámonos, hermanos. Usted nos puede engañar, yo los puedo engañar. Usted puede hacerse acá pasar como el más virtuoso de los cristianos, pero al Señor no lo engaña nadie. Nadie. Yo puedo engañar a Michelle y toda la vida ya pensar que yo soy creyente, pero al Señor yo no lo engaño. Valentina puede engañar a Francis, pero al Señor no lo puede engañar. Estoy dando ejemplos, hermanos. Arrepintámonos. Si vivimos y si reconocemos que somos hijos de Cristo, pero que tenemos actitudes de enemigos de Cristo, que solo pensamos en nosotros, que solo pensamos en esta vida, arrepintámonos, hermanos. El apóstol Juan lo dice, que hay 3 cosas que caracterizan al mundo, o que la gente del mundo desea. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, que son las mismas de acá, son exactamente las mismas. Solo piensan en este mundo y en satisfacerse a ellos. Esas 3 cosas en primera de Juan capítulo 2. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria del mundo. Y acá mire, ellos, su Dios es el vientre, piensan en lo terrenal y su gloria es todo lo que es vergonzoso, hermanos. Arrepintámonos. Estoy seguro que hay cosas de que arrepentirnos. ¿Hay alguna faceta en la que no reflejas a Cristo o lo haces en todas? Gloria a Dios, al hermano que lo haga en todas. Empezando desde quien les habla no lo hace, hermanos. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo exclamaba, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, porque con el espíritu deseo, pero con la carne no lo hago. Por eso, mis amados hermanos,
Necesitamos a un Salvador como Cristo, grande. Nuestro pecado es grande, pero más grande es nuestro Salvador. Fuimos enemigos, hijos de la ira, pero ahora somos hijos adoptivos del Señor. Un día, hermanos, el Señor pagará según las obras. Si fuera por nuestras obras, estamos condenados. Pero como Él es intermediario y Él es abogado, Él dirá, ellos son terribles, pero yo morí por ellos. Hemos pasado de muerte a vida, ya no habrá juicio. Pero aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, dirá al fuego del lago, al lago de fuego y del azufre, donde serán atormentados por siempre. Y no le digo para que tengan miedo, porque el que es creyente no teme a esto, porque sabe que ha sido librado de esto, porque entiende que ha sido librado de esto. Pero si tú, amado hermano y quien nos escucha, crees que eres enemigo de Cristo, hoy Cristo dice arrepiente, ven a mí, hagamos las paces, sé mi hijo, sígueme, le dijo a los apóstoles, deja las redes y sigue. Hay que tomar la cruz, hay que negarnos a nosotros mismos, pero nuestro fin será glorioso en Cristo Jesús. Pónganse en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Hemos terminado la exposición de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 y 19. Y vamos a ir delante del Señor, porque seguramente a su mente se ven venir muchas cosas, porque el Espíritu Santo es espíritu que convence de pecado. Y pongámonos a cuentas con el Señor, hermanos. Esta es una oportunidad. Yo sé que es un cliché decir no sé cuándo moriremos, pero es la verdad, hermanos. Muchos piensan, no, pues yo me voy a morir por allá a los 100. Y nosotros, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué tal que seamos como el insensato que le digan insensato? ¿Y qué hará si esta noche viene el Señor por tu alma? ¿Qué tal que seamos nosotros, hermanos? Dios quiera que no, pero Él sabe. Oremos en esta tarde, hermanos. Amado Señor, estamos delante de tu santo trono, oh Cristo. La Escritura nos hace ver cuán miserables somos, Señor, cuán imperfectos, que necesitamos de tu cruz, que necesitamos de tu arrepentimiento, oh Señor. Como decían los puritanos, necesitamos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Somos miserables, Señor. Hemos sido infieles. Nos hemos comportado como tus enemigos. Como Pedro te hemos negado. Como los apóstoles te hemos abandonado. Como el hijo pródigo nos hemos revolcado en la basura, en el estiércol del pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a quitar aquello que de nuestra vida no te es agradable, Señor. Aquello que sabemos que te ofende, aquello que sabemos que tú abominas, Señor. Pero que no lo hagamos solo por portarnos bien, sino porque entendemos que hemos sido llamados hijos de Dios, que porque debemos ahora imitarte a ti, ser santos. Tu palabra nos dice que seamos santos porque tú eres santo. Sin ti no podemos, Señor. En nuestras propias fuerzas lo haremos un tiempo y después abandonaremos. Nos esforzaremos, pero fracasaremos. Solo tú, Señor, nos puedes preservar hasta la meta final. Hasta el día de Cristo, hasta el día que abramos nuestros ojos, Señor, y te veamos cara a cara. Cuando por fin veamos al Señor que le servimos toda la vida, al que nos llamó, al que nos preservó, al que nos guió, que eres tú, Cristo. Ayuda a mis hermanos, Señor, en sus luchas, en sus aflicciones, en sus problemas, en su cansancio, en su debilidad. Somos débiles, Señor, somos muy débiles.
Ayúdanos a ser fuertes en ti, Señor. A estar parados en la roca que eres tú. A entregarnos a ti, Señor. A estar en pie de lucha, porque un día vendrán personas que buscarán el mal de mis hermanos y el mío propio. Buscarán ponernos en contra. Buscarán hacernos pelear. Buscarán separar las parejas. Buscarán llevarse a los jóvenes, a las jovencitas, Señor. No permitas que seamos tan ciegos, insensatos, ingenuos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sabios en medio de una generación perversa. Ayúdanos a entender que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. A no mezclarnos con el mundo. Perdóname, Señor, y perdónanos, oh Cristo. Ayúdanos a vivir para ti, oh Señor. Fortalécenos y glorifícate en nosotros, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Nos vemos en 8 días.